Capítulo 570, Noche de Potencial 6. Los ojos del tigre oscuro se abrieron de par en par cuando Kale empezó a hablar. Comillas, signo de apertura de exclamación, signo de cierre de exclamación, comillas. Luego volvió a la normalidad antes de que esos ojos negros miraran lentamente a los dos monstruos de grado 1 restantes que presidía, así como a los monstruos que rodeaban el edificio a la distancia. Finalmente, miró hacia los humanos. Parecía estar observando lentamente a las personas que habían salido del edificio. El tigre oscuro vio algo y sus cejas comenzaron a temblar antes de mirar a Kale. ¿Quién eres tú? Kale comenzó a sonreír. Parece estar interesado en mí. Se dio cuenta de que una palabra que había usado había captado el interés del tigre oscuro. Yo. Kale podía ver las pupilas temblorosas del tigre oscuro. Parecía estar en un estado bastante caótico. Kale comenzó a hablar tranquilamente. Soy alguien que podría saber de dónde vienes. Comillas, signo de apertura de exclamación, signo de cierre de exclamación, comillas. La mandíbula del tigre oscuro cayó. Realmente parecía sorprendido. Comillas. Oye, Kim Rock-soo. ¿Qué demonios estás haciendo? Kale escuchó a Park Jin-tae susurrarle, pero él lo ignoró y solo se concentró en el tigre oscuro. Fue en ese momento. Grerre. Sha. Los otros dos monstruos de grado 1 comenzaron a gritar. Boom, 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 boom. El oso venenoso pisoteó. Kale miró más allá del oso venenoso al tigre oscuro detrás de él. Comenzó a hablar después de ver al tigre oscuro observándolo en silencio. ¿Es esta tu decisión? La decisión del tigre oscuro, que era el líder de los monstruos catadores de grado 1. Kale pudo decir su decisión basándose en los movimientos del oso venenoso y la araña. Supongo que quiere ver si vale la pena charlar conmigo. Este tigre oscuro intentaría matar a Kale si determinara que Kale no era digno de conversar con él como lo habían mencionado los registros. Pero si se lo consideraba digno. No sabía qué significaría eso, pero sabía que pasaría algo. Kale se encogió de hombros ligeramente. Bueno, está bien. Luego comenzó a sonreír. Podemos charlar tranquilamente después de ocuparnos de todo lo demás. Luego comenzó a hablar con Park Jin-tae y Lee Chul-min. Mataremos a esos dos y capturaremos vivo al tigre oscuro. ¿Qué? ¿Estás loco? Capturarlo vivo, ese monstruo. Capturarlo vivo fue incluso más difícil que matarlo. Park Jin-tae y Lee Chul-min jadearon en estado de shock, pero no tuvieron tiempo para seguir hablando. Boom, boom, boom. El oso venenoso estaba cerca de Kale, Park Jin-tae y Lee Chul-min después de dar algunos pasos con sus largas piernas. Park Jin-tae abrió la boca para hablar. Veneno. El humo negro comenzaba a salir del cuerpo del oso venenoso. Su gran cuerpo también se acercaba rápidamente a ellos. Esquiven. Park Jin-tae y Lee Chul-min esquivaron rápidamente después de escuchar la voz de Kale. El puño del oso venenoso cayó al suelo. ¡Bang! Un cráter gigante apareció en el suelo, enviando polvo por todas partes. ¡Uf! Cuando Park Jin-tae frunció el ceño después de ver el polvo. Escuchó un ruido escalofriante. Toc, toc, toc. Fue un ruido ligero pero rápido. La araña de máscara humana. La araña vino a atacarlos a través del polvo que había creado el oso venenoso. Sha. La araña abrió la boca. Park Jin-tae no podía ver al monstruo debido al polvo, pero podía imaginar dónde estaba basado en el ruido. Fue en ese momento. Nos ocuparemos de eso rápidamente esta vez. Park Jin-tae. Kale luego comenzó a dar órdenes. Muévete 3 metros a la derecha y apunta a la boca. Park Jin-tae no pudo ver nada debido al polvo, pero inmediatamente se movió 3 metros hacia la derecha. Entonces pudo verlo. Podía ver la boca abierta de la araña mientras el polvo se asentaba. Escuchó la voz de Kale al mismo tiempo. Fuego. Lanzó una bala. ¡Saa! La telaraña verde comenzó a salir de la boca de la araña de máscara humana al mismo tiempo. La bala se estrelló contra la telaraña verde. ¡Bang!
Había comenzado un incendio. La telaraña verde se incendió. Pero la telaraña no se quemó por el fuego. El fuego siguió a lo largo de la telaraña hacia la propia araña. Lee Chul-min. Mier *A. Lee Chul-min buscó su espalda después de escuchar a Kale llamarlo. Clang. Había 2 hoces grandes en las manos de Lee Chul-min. Swoosh. Podía sentir el torbellino rodeando sus pies. Lee Chul-min entendió de inmediato lo que Kim Rok-su le decía que hiciera. Maldito bastardo. El cuerpo del maldito Lee Chul-min se disparó en el aire. Luego se detuvo sobre la telaraña en llamas. Siizle. Los zapatos de Lee Chul-min comenzaron a arder. Pero los pies de Lee Chul-min no ardían. Lee Chul-min tenía una habilidad que le daba resistencia al fuego y al hielo. Kale gritó en ese momento. Empieza a correr. Lee Chul-min empezó a correr. Kale gritó de nuevo. Park Jin-tae, dirección a las 10 en punto, dispara 2 veces. Park Jin-tae pudo ver sus balas dirigiéndose hacia el oso venenoso detrás de la araña. Comillas. Kim Rok-su, loco hijo de P***ta. Pudo ver un rayo de color oro rosa disparándose hacia adelante junto con sus balas. Podía ver a Kim Rok-su que estaba rodeado por una luz de oro rosa. Parecía un dios salido de un mito que estaba rodeado de rayos. Park Jin-tae comenzó a hablar cuando vio el rayo de oro rosa y las balas volando hacia el oso venenoso. Sus instintos le decían algo. Explota. Sus instintos le decían que era hora de que dijera eso. ¡Bang! Las balas explotaron antes de llegar al oso venenoso. La réplica golpeó el frente del oso venenoso y la parte posterior de la máscara de araña humana. ¡Saa! La araña de la máscara humana comenzó a gritar con la telaraña ardiente en la boca. Lee Chul-min, los ojos. Lee Chul-min corrió a través de la telaraña en llamas y alcanzó la cara de la araña. Comenzó a fruncir el ceño mientras gritaba. Mier *A, ¿sabes cuántos ojos tiene una araña? ¿Cómo puedo cortarlos a todos? Soy fuerte y preciso, pero soy lento. Lee Chul-min escuchó la voz de Kale en ese momento. La máscara humana. Lee Chul-min se dio cuenta de qué ojos estaba hablando. Park Jin-tae, la barbilla de la araña. Lee Chul-min pudo sentir un fuerte ataque golpeando la barbilla de la araña en ese momento. Debe haber sido la bala de Park Jin-tae. La barbilla de la araña se levantó de golpe. Lee Chul-min luego pateó la telaraña y saltó. Observó a la araña que se agitaba de dolor después del ataque de Park Jin-tae. Puedo verlo. Lee Chul-min era alguien cuya precisión era el único atributo que podía rivalizar con Park Jin-tae incluso cuando usaba hoces como armas. El hecho de que su precisión rivalizara con la de Park Jin-tae, quien había sido representante nacional de disparos, mostró cuán delicadas y afiladas eran las hoces de Lee Chul-min. ¡Saa! Lee Chul-min hizo contacto visual con los ojos de la araña. Las hoces del salto Lee Chul-min se dirigieron hacia abajo. Crack. Las puntas afiladas de las hoces en ambas manos golpearon con precisión la máscara detrás de la cara de la araña. Se apuñaló en los ojos de la imagen humana. ¡Ki! Un líquido verde brotó de los ojos apuñalados. La araña se agitó de dolor. Lee Chul-min gritó en estado de shock e incredulidad. ¡Santo cielo! Esa fue realmente la debilidad. ¿Quién en su sano juicio hubiera esperado que esta máscara fuera la debilidad de la araña? Simplemente pensarían que esta máscara es solo para camuflarse. ¡Qué datos tan disparatados! Tenía miedo de la capacidad de datos de Kim Rok-su. Kim Rok-su, el realmente. Kim Rok-su con su habilidad despierta fue aterrador. Daba miedo por muchas razones diferentes. Lee Chul-min no había escuchado la conversación de Park Jin-tae y Choyan, pero también había visto la mirada penetrante de Choyan enfocada en él. Instantáneamente le había dado escalofríos. Lee Chul-min. Escuchó gritar a Park Jin-tae en ese momento y sintió que su lado izquierdo se enfriaba. Comillas, signo de apertura de exclamación, signo de cierre de exclamación, comillas. Las afiladas patas de la araña que parecían grandes lanzas lo golpeaban.
La araña que ahora estaba chorreando sangre verde no solo de su máscara sino también de sus ojos reales, estaba cargando hacia Lee Chul-min. Sha. Parecía como si estuviera arrasando antes de la muerte tratando de llevárselo mientras moría. Hijo de... Lee Chul-min comenzó a moverse con urgencia. Necesitaba esquivar esa pierna. Rodó por el suelo para esquivar. Suush. Lee Chul-min vio cómo la gran telaraña pasaba por su cabeza. Mier asterisco A. Realmente pensó que iba a morir. Estoy vivo. Lee Chul-min estaba a punto de suspirar de alivio antes de levantar rápidamente la cabeza. De repente tuvo una pregunta. Él estaba ayudando a esos estudiantes de secundaria casi como si los estuviera mimando, pero ¿por qué tengo que luchar así? Sin embargo, no tuvo tiempo para pensar en algo así. Fue porque pensó que moriría si las patas de la araña de máscara humana lo golpearan siquiera una vez. Pero en el momento en que levantó la cabeza. Comillas signo de apertura de exclamación signo de cierre de exclamación comillas. ¡Bang! Un rayo de oro rosa cayó sobre los ojos de la araña que estaban cubiertos de líquido verde. El fuego salió de los ojos de la araña con una fuerte explosión. El cuerpo de la araña temblaba como si realmente hubiera sido golpeado por un rayo. Luego cayó al suelo. Fue porque ya no tenía fuerza en sus piernas. La araña comenzó a temblar con las patas estiradas antes de dejar de moverse. Comillas. Está muerto. Realmente mataron a un monstruo de grado 1 tan fácilmente. Por supuesto, esto no fue fácil de hacer. Necesitaban el nivel de precisión de Lee Chul-min, la habilidad de tiro de Park Jin-tae y las habilidades de Kim Rok-soo. Sin embargo, nadie resultó herido. Lee Chul-min había sentido lo increíble que era realmente la habilidad de Kim Rok-soo después de participar él mismo. Por favor, observe y aprenda. Esas palabras resonaron en su oído. Se asustó al mismo tiempo. Escuchó un ruido increíble en ese momento. Cough. Kim Rok-soo. Lee Chul-min pudo ver a Kim Rok-soo tosiendo sangre mientras Park Jin-tae gritaba. La sangre negra goteaba de la boca de Kim Rok-soo. Lee Chul-min finalmente recordó que Kim Rok-soo era una persona extremadamente débil. Comillas. El corazón de Lee Chul-min se hundió mientras veía al asombrado Kim Rok-soo. Este bastardo. No podía dejar que este bastardo se desmayara. Inconscientemente intentó caminar hacia Kim Rok-soo. Park Jin-tae también estaba a punto de hacer lo mismo. Ambos escucharon la voz de Kale en ese momento. Aún no ha terminado. Lee Chul-min levantó la cabeza. Pudo ver una gran sombra negra cubriéndolo. Era la sombra del oso venenoso que se acercaba. Comillas. Park Jin-tae escuchó la voz de Kale cuando los ojos de Lee Chul-min se abrieron como platos. Fuego al ombligo del oso venenoso. Ombligo. El punto blanco. El lugar al que llamaba el ombligo del oso venenoso era la única mancha blanca en la parte inferior del vientre del oso venenoso. Era del tamaño de la palma de un bebé, lo que significaba que era muy pequeño en comparación con el cuerpo del oso venenoso. Pero fue posible para Park Jin-tae. Park Jin-tae torció su cuerpo con urgencia y disparó una bala. Una bala salió disparada hacia el ombligo del oso venenoso. Bang. Pero la bala explotó antes de llegar al ombligo. Maldita sea, el veneno. Park Jin-tae pudo ver la bala explotar debido al humo venenoso que rodeaba al oso venenoso. Luego comenzó a fruncir el ceño. No me quedan muchos. Solo le quedaban unas pocas balas que podía usar. La cantidad de balas estaba determinada por la cantidad de habilidad que podía usar. A Park Jin-tae no le quedaba mucho después de usar sus habilidades sin descansar hoy. Oye, no me quedan muchas balas. Fuego. Escuchó la voz severa de Kale en ese momento. Park Jin-tae lo miró. Solo me quedan 1 o 2 balas. Escuchó la voz baja de Kale. Tienes que luchar con todo lo que tienes. Park Jin-tae de repente recordó cómo le había dicho a Lee Chul-min que diera todo lo que tenía. Kim Rok-soo le estaba repitiendo sus propias palabras. Exprímelo, entonces saldrá.
La mirada indiferente de Kim Rok-su pareció superponerse con la mirada de Choi-an de antes para Park Jin-tae. Las dos miradas parecían extrañamente similares al punto en que Park Jin-tae sintió como si lo que Choi-an había dicho antes lo hubiera dicho Kim Rok-su. Park Jin-tae apretó los ojos y volvió a abrirlos mientras comenzaba a hablar. Bien, bueno, lo exprimiré. Ahora. Kale había estado esperando este momento. Por la bala que había explotado después de golpear el humo venenoso. Había fuego en el aire. Era solo un poco más grande que el ombligo del oso. El oso venenoso era un monstruo aterrador debido a su inmensa fuerza y su gran cuerpo. Además, no podían acercarse a él debido al veneno que rodeaba su cuerpo y que sería crítico para ellos si entraran en contacto. Pero si ese veneno estaba ardiendo. Ese fuego era su única oportunidad de atravesar el veneno del oso y atacarlo. El hecho de que el tamaño fuera extremadamente pequeño y apenas más grande que el ombligo del monstruo no importaba. Park Jin-tae, dispara hacia el fuego. Los ojos de Park Jin-tae se nublaron. Entendió lo que estaba diciendo Kale. El arma apuntó al punto blanco del oso venenoso. Su dedo índice apretó el gatillo. Fue en ese momento. Grerre, grerre, ruguar. El grito del oso venenoso resonó. De hecho, fue un grito. Ruguar. Había un colmillo negro en la parte posterior del cuello del oso venenoso. El colmillo negro que mordió al oso como si el veneno no importara en absoluto retorció el cuello del oso venenoso instantáneamente. Grerre. El oso venenoso ahora solo estaba gimiendo mientras su cuerpo se inclinaba hacia adelante. Mi asterisco da, ¿qué diablos? Lee Chul-min se retiró urgentemente en estado de shock. El cuerpo de casi 5 metros de altura cayó lentamente al suelo. ¡Boom! El gran cuerpo del oso venenoso cayó encima de la araña. Palm. Luego, se colocó la pata delantera de un tigre sobre el cuerpo del oso venenoso. ¿Por qué? Las pupilas de Park Jin-tae comenzaron a temblar. Era el colmillo negro del tigre oscuro el que acababa de arrancar el cuello del oso venenoso. Drip, drip. La sangre del oso venenoso goteaba de su colmillo. El tigre oscuro que estaba parado allí con indiferencia luciendo majestuoso les estaba dando un tipo diferente de miedo. Todos guardaron silencio debido a este acontecimiento inesperado. Park Jin-tae se dio cuenta de algo durante ese silencio. Ah. Sabía dónde estaba mirando el tigre oscuro. Kim Rok-su. El tigre oscuro ni siquiera estaba mirando al oso venenoso mientras observaba a Kim Rok-su. Kim Rok-su también estaba mirando al tigre oscuro. Park Jin-tae pudo decir que el silencio pronto se rompería. Fue porque Kim Rok-su abrió la boca. Pasé la prueba. Kale se acercó lentamente al tigre oscuro. No parecía asustado en absoluto. Estoy calificado para charlar contigo, tigre oscuro. El tigre oscuro empezó a hablar en ese momento. Yo. El tigre oscuro empezó a sonreír. Está sonriendo. Mientras Kale se estremecía confundido. Mi nombre es Alberu Crossman. ¿Qué? ¿Qué acababa de decir este bastardo tigre? ¿Quién? La mente de Kale se quedó en blanco cuando sus ojos se abrieron de par en par. Podía ver al propio Kim Rok-su reflejado en los ojos del tigre oscuro. El tigre oscuro miró a Kale mientras continuaba hablando. Casi no te reconozco por tu caparazón. ¿Esto qué? Kale se quedó sin palabras mientras el tigre oscuro sonreía elegantemente como cierta persona. Charlemos, hablemos de lo que está pasando. También tengo curiosidad por muchas cosas. Kale terminó soltando algo. Este loco hijo de mil. El tigre oscuro negó con la cabeza en respuesta. Su hermosa melena estaba temblando. El tigre oscuro empezó a hablar en un tono que sonaba casi como si estuviera suspirando. Muy irrespetuoso como esperaba. Escuchar eso hizo que Kale estuviera seguro. Mier asterisco A, realmente es él. Realmente fue Alberu Crossman. No, ¿qué diablos? ¿Por qué estaba Alberu Crossman aquí? ¿Por qué tenía la forma del tigre oscuro? ¿Qué demonios está pasando? Capítulo 571, Noche de Potencial 7.
Kale miró al tigre oscuro en estado de shock. Kale no era el único que se preguntaba qué estaba pasando. Hijo de... Las pupilas de Park Jin-tae comenzaron a temblar. ¿Qué estoy mirando ahora mismo? Park Jin-tae nunca había visto algo así desde que el mundo se volvió así. Lee Chul-min, quien tenía pequeñas heridas aquí y allá por rodar por el suelo, se acercó a Park Jin-tae y comenzó a hablar. Líder, Nim, ese monstruo acaba de presentarse. Al ver que, Lee Chul-min no pudo ocultar su sorpresa cuando tropezó con el nombre del monstruo. Estaba más nervioso porque este monstruo no actuaba como un monstruo normal que por su nombre que sonaba extranjero. Grr. Screech. Park Jin-tae se volvió hacia los ruidosos monstruos de grado 2 que habían sido empujados hacia atrás por los monstruos degustadores de grado 1. Grr. Cruu. Todos los monstruos hacían ruidos reprimidos. Park Jin-tae comenzó a reír con incredulidad. Jaja. Se sentía como si los monstruos también estuvieran confundidos. Ellos también parecían sorprendidos por esta situación. Park Jin-tae no pudo evitar compartir sus pensamientos. ¿Tiene esto algún sentido? Park Jin-tae de repente sintió escalofríos en la espalda. Sintió una presión abrumadora detrás de él. Pero no pudo darse la vuelta. Era una presión que ya había sentido muchas veces. Lee Chul-min y Park Jin-tae vieron a alguien corriendo junto a ellos hacia Kale que estaba cerca del tigre oscuro. Rock Soo-young. Fue Choi-an. Park Jin-tae y Lee Chul-min pudieron escuchar la voz sorprendida de Choi-an. El tigre oscuro y Kale también escucharon su voz. Al ver el tigre oscuro inclinó la cabeza. Comillas. Rock Soo-young. Al ver entonces vio la incomodidad en los ojos de Kale antes de que el tigre comenzara a sonreír. El tigre abrió la boca y comenzó a hablar en voz alta. Así que es mi Dongsaeng Rock-soo. Dongsaeng Rock-soo. La gente se quedó boquiabierta en estado de shock o cerró la boca después de escuchar esa voz. Lee Seung-won, que estaba mirando inconscientemente, comenzó a hablar. Mier asterisco a, estamos en algún cuento de hadas tradicional o algo así. Un tigre, el monstruo de grado 1 más poderoso, estaba llamando a un humano su Dongsaeng. ¿Cómo fue esto posible? Escucharon algo aún más impactante en ese momento. Lee Seung-won pudo ver aparecer una sonrisa en el rostro ansioso de Kim Rock-soo. Entonces te consideraré al ver Crossman Young, Nim. Claro, mi Dongsaeng. Choi-an, que se había acercado a ellos, los miró con incredulidad. De las muchas personas que los miraban, Lee Seung-won inconscientemente comenzó a hablar de nuevo. Comillas. Nuna, ¿qué está pasando? Comillas. Yo tampoco lo sé. Luego escucharon al hermano de Kim Mina, Kim Min-yun, murmurar en voz baja. El mundo es vasto y hay muchas cosas impactantes. Esto sería un éxito total si todavía tuviéramos televisores. Los hermanos Lee asintieron en silencio con la cabeza. Kale y el tigre oscuro todavía estaban charlando. Dongsaeng Rock-soo, parece que necesitamos charlar. Prepararé un lugar. Asterisco. Este es el lugar que dijiste que te prepararías. El tigre oscuro parecía sorprendido mientras miraba a su alrededor. Sí. Alberu se volvió hacia Kale después de escuchar la respuesta brusca de la voz. Pudo ver a un hombre extremadamente delgado y débil. El pálido Kale se veía muy débil hasta el punto de sentir lástima de vez en cuando mientras lo miraba, pero no era tan malo como esta persona frente a él en este momento. Parece que no ha comido mucho en un tiempo. Era diferente a que el rico Kale Enituse se perdiera las comidas a pesar de su riqueza. Esta persona cuyo rostro se veía aún más afilado porque sus pómulos eran visibles debido a sus mejillas extremadamente delgadas fue suficiente para hacer que el corazón de Alberu se sintiera pesado. Este punk se ve bastante mal, pero los otros son bastante similares. Alberu acababa de observar a las personas que miraban por las ventanas del edificio o estaban parados en el techo. Muchos de ellos parecían muy delgados. Algunos de ellos parecían saludables pero eran minoría. ¿En qué está pensando, señor?
Alberu escuchó la voz de Kale, no, la voz de este hombre llamado Roxu. Comillas. Estaba pensando que este lugar que preparaste es bastante terrible. ¿Qué le pasa a este lugar? Todo el mundo nos está mirando ahora mismo. Kale miró a su alrededor después de escuchar la respuesta de Alberu. Solo unas pocas personas todavía estaban afuera, ya que la mayoría de las personas habían regresado al edificio. Los monstruos de grado 2 todavía estaban a distancia creando un muro a su alrededor. Kale estaba actualmente entre el muro de monstruos y el edificio. Estaba sentado en el centro del área donde acababan de luchar contra los monstruos catadores de grado 1 que se enfrentaban a Alberu. Alberu había esperado que fueran a algún lugar tranquilo, por eso estaba mirando a Kale, que había preparado esta área claramente abierta en estado de shock. Pero pronto comprendió la situación. Supongo que este lugar sería el más tranquilo. Este era un lugar donde ni los humanos ni los monstruos estaban dispuestos a acercarse. Otros no podrían escucharlos si charlaran en voz baja. Hola, King Roxu. Alberu se volvió hacia la dirección de la voz que llamaba a Kale. Era Park Jin-tae, quien era una de las personas que no había vuelto al edificio. Park Jin-tae se estremeció al ver al tigre oscuro que lo miraba antes de apartar la mirada rápidamente después de escuchar la voz de Kale. ¿Qué pasa, señor? ¿Está bien hacer esto? Park Jin-tae se volvió hacia los monstruos de grado 2 que aún rodeaban el área. ¿Estás seguro de que es seguro? Kale respondió sin dudarlo. Hasta las 5 de la tarde. Mientras este Jung Nin de Alberu Crossman esté sentado aquí, los monstruos de grado 2 no atacarán. Kale tenía un registro claro en su mente relacionado con este incidente. Menor que los monstruos catadores de grado 1 atacaron el refugio central durante unas horas y atormentaron o mataron a las personas que estaban dentro. Mayor que menor que las cosas que sucedieron después de eso cayeron en una de 3 categorías en todos los refugios centrales. Mayor que primero. Menor que exactamente a las 5 de la tarde. Una vez que el líder de los monstruos catadores de grado 1 se alejó del refugio central. Los monstruos de grado 2 entraron cargando. Mayor que segundo. Menor que incluso si el líder de los monstruos catadores no abandonó el área de refugio central, los monstruos de grado 2 aún llegaron cargando a las 5 de la tarde. Mayor que tercero. Menor que si el líder de los catadores abandonó el área de refugio central antes de las 5 de la tarde, los monstruos de grado 2 comenzaron a atacar incluso antes de las 5 de la tarde. Mayor que Kale respondió con certeza basándose en esos 3 datos. Estamos a salvo hasta las 5 de la tarde, así que dígales a todos que descansen un poco. Park Jin-tae dudaba, pero no tuvo más remedio que confiar en Kale. Había visto suficiente hasta ahora. Lo tengo. Sí, señor, por favor descansa bien, tendrás que luchar de nuevo más tarde. Kale tenía una sonrisa extraña cuando dijo eso. Park Jin-tae sintió que la parte de atrás de su cuello se enfriaba por alguna razón, pero ignoró ese sentimiento y regresó al edificio. El tigre oscuro lo vio irse antes de comenzar a hablar. Son las personas involucradas las únicas que quedan ahora. Kale, Choyan y Alberu eran los únicos aquí ahora. Choyan comenzó a hablar en ese momento. Su Alteza. La expresión de Choyan no se veía bien. La cara de tigre de Alberu se inclinó hacia un lado en confusión mientras miraba a Choyan. Choyan finalmente logró preguntar con voz pesada. Comillas. Hiciste un trato con un dios. Alberu asintió lentamente con la cabeza. Sí. Alberu pudo ver las caras de las 2 personas en ese momento. Mier asterisco a Kale, que se cepillaba la cara con ambas manos, y ¿por qué? Un Choyan enojado a quien nunca había visto enojarse antes. Alberu inconscientemente dio una respuesta confusa antes de que Choyan, quien parecía estar reprimiendo apenas su ira, comenzara a hablar. Yo era suficiente. ¿Por qué renunciaste a tu esperanza de vida? Alberu dio otra respuesta confusa que hizo que Choyan inconscientemente comenzara a enojarse nuevamente. Alguien que no sea yo. Alguien más había hecho un trato con el dios de la muerte. Alberu debió haber renunciado a una parte de su vida útil o algo equivalente.
Había un fuego ardiendo en el corazón de Choyan pensando en eso. Ese maldito dios de la muerte. El maldito Choyan escuchó una voz incómoda. Pero hice un trato con el dios Sol. Disculpa. Choyan y Kale se volvieron hacia Alberu al mismo tiempo. Sus miradas chispeantes hicieron que Alberu inconscientemente comenzara a contarles lo que había sucedido. Me reuní con el santo Jack. Les contó cómo Cage llegó a su tienda y había servido como mensajero para conectarlo con Sen'Yak. El trato era que obtendría un dispositivo que me permitiría hablar con Kale para devolver la maldición de la línea de sangre Crossman. Solo me dijeron que podía hablar contigo a través de este dispositivo. Ese dispositivo era un dispositivo de comunicación de vídeo en blanco y negro. Pensé que iba a tener una videollamada contigo ya que me dieron un dispositivo de comunicación por vídeo. Pero eso. Alberu se detuvo un momento antes de continuar hablando. Era un dispositivo de inducción del sueño. Un dispositivo de inducción del sueño. Sí. Me dijeron que aferrarme a ese dispositivo de comunicación por vídeo me haría dormir en 5 minutos y me haría quedarme dormido durante 1 o 2 horas. Me dijeron que podía charlar contigo en mi sueño. Lo tomé como si solo los dos charlamos juntos. Kale jadeó mientras Alberu lo miraba confundido. Choyan respondió por Kale. Su Alteza, el paso del tiempo es diferente aquí. El paso del tiempo. Kale añadió. El tiempo se mueve más rápido en su mundo que aquí. Solo han pasado 2 días aquí. ¿Qué? Los ojos de Alberu se abrieron como platos. Sin embargo, Kale asintió con la cabeza y descifró lo que estaba pasando. Comillas. No debería haber ningún problema si permanece aquí como el tigre oscuro mientras duerme, Su Alteza. La 1 o 2 horas que Alberu duerme en su mundo serían varias horas aquí, pero no debería haber mucho problema si el tiempo que durmió aquí fuera en su sueño. Para que el flujo del tiempo sea diferente. Pero no debería haber ningún problema si es en mi sueño. No afectará el mundo en el que estoy mientras pueda pasar más tiempo con ustedes dos. Alberu asintió también con la cabeza. Su melena ondeaba majestuosamente con el viento. De todos modos, abrí mis ojos a esta situación. Kale recordó en silencio la batalla de hace un momento. Comillas. De hecho fue un poco extraño. La reacción del tigre oscuro se había vuelto extraña durante su conversación. Kale se dio cuenta de que eso debió haber sido cuando Alberu abrió los ojos como el tigre oscuro. Además, también pudo deducir algunas otras cosas. Los monstruos que aparecieron en la Tierra definitivamente tienen una conexión con el mundo demonio o con el dios sellado. Y una cosa más. El dios de la muerte y el dios Sol. En realidad, todos los dioses podrían haber intentado intervenir en lo que sucedió en la Tierra. La prueba de eso fue el líder de los monstruos catadores frente a él en este momento. Tal vez los monstruos que eran capaces de comunicarse tenían un significado mucho más profundo. Kale pudo ver los hombros de Choyan estremecerse mientras organizaba sus pensamientos. Volvió la mirada antes de darse cuenta de que los ojos negros del tigre estaban mirando a Choyan con una mirada penetrante. Comillas. Parece que nuestro instructor hizo un trato con su vida útil. Choyan evitó la mirada de Alberu mientras el tigre oscuro comenzaba a fruncir el ceño, haciéndolo lucir atroz. Fue extremadamente cruel. Parece que necesito tener una conversación profunda con mi instructor. Choyan evitó la mirada de Alberu nuevamente y miró hacia Kale. Le estaba pidiendo a Kale que hiciera algo. Alberu dejó de mirar a Choyan y también miró a Kale. Ahora bien, prácticamente expliqué mi versión de los hechos, así que ahora es mi turno de escuchar tu historia. Fue Kale quien gimió esta vez. Al tigre no le importó y comenzó a sonreír. Sé sobre la prueba y el dios sellado y pequeños detalles aquí y allá basado en todo lo que he escuchado. El tigre miró a su alrededor. Era muy diferente a su mundo. Comillas. Pero esta situación no parece ser una simple prueba. Incluso sin considerar los monstruos, los edificios y carreteras derrumbados, la apariencia y la ropa de la gente.
sus habilidades. Todo era diferente al mundo de Alberu. ¿Y por qué? La cosa más importante. Choyan se ve igual, pero... El tigre se acercó un poco más a Kale. Los ojos negros podían ver todo Kale. Choyan los miró con nerviosismo. Se mordió los labios. ¿Qué debo hacer?, preguntó Alberu en voz baja mientras Choyan tenía todo tipo de pensamientos en la cabeza. Era la pregunta que preocupaba a Choyan. ¿Por qué te ves diferente? Kale miró hacia Alberu sin decir nada. Alberu siguió hablando mientras lo miraba. Aún no había terminado de hablar. Te conozco muy bien. Esa fue la razón por la que pudo averiguarlo. La forma en que peleaste antes mientras tosías sangre no parecía la de alguien que solo estaba tratando de aprobar una prueba. El Kale que conocía parecía muy afectuoso, pero tenía frío en algunos aspectos. Kale también tenía una expresión estoica en su rostro durante la batalla, pero Alberu podía sentir la desesperación y la solemnidad debajo de ese rostro estoico después de haber pasado tanto tiempo con Kale. Por eso se dio cuenta. Este lugar significó algo para Kale en Ituse. ¿Dónde está este lugar? Debe estar relacionado contigo de alguna manera. Alberu le hizo una pregunta a Kale. ¿Me lo puedes explicar? Podía ver a Kale observándolo en silencio. Escucharé con total sinceridad. Alberu recordó la imagen de Kale peleando justo ahora y agregó. No importa lo que me digas, escucharé sinceramente todo lo que me digas. Las pupilas de Kale temblaron por un momento. Sus ojos eran los mismos que los de Kale en Ituse, aunque todo lo demás se veía diferente. Los ojos marrón rojizo oscuro se calmaron y continuaron observando a Alberu como si nunca hubieran estado temblando en primer lugar. Su Alteza. La boca de Kale se abrió después de mucho tiempo. Sí. Alberu esperó lo que Kale tenía que decir. Kale continuó hablando sin dudarlo después de que abrió la boca para hablar. Alberu parecía como si fuera a escuchar lo que Kale tuviera que decirle. Kale continuó hablando después de un breve período de silencio. Están Raon, On y Hong bien. Comillas. Los niños, están bien. Alberu dejó escapar un suspiro con expresión de incredulidad. Sin embargo, le respondió. De hecho, era extraño que Kale en Ituse no le hubiera preguntado por ellos tan pronto como lo vio. Están bien. Como probablemente te dijo Choyan, eran bastante caóticos al principio, e incluso antes de que me durmiera, estaban hablando de Dester, De todos modos, el patriarca Molan se está asegurando de alimentarlos adecuadamente. Ya veo. Están comiendo bien. Sí, están comiendo muy bien porque les dije que tú dijiste que necesitan comer bien. Ya veo. Soy un transmigrador. Comillas. Alberu cuestionó un momento sus oídos. Se preguntó si había escuchado incorrectamente debido a sus orejas de tigre. Alberu pudo ver que Kale parecía tranquilo. Kale continuó hablando con esa expresión tranquila. Empecé a poseer el cuerpo de Kale en Ituse hace 2 años. Comillas. La mandíbula del tigre oscuro cayó. Kale agregó casualmente. Como referencia, mi nombre es Kim Rock-Su y trabajé en una empresa en este mundo hasta los 36 años hasta que de repente me desperté en el cuerpo de Kale en Ituse y he vivido como Kale en Ituse durante los últimos 2 años. Alberu solo pudo responder exactamente de la misma manera. Comillas. El tigre oscuro estaba mirando a Kale con una expresión en blanco. Capítulo 572 Noche de Potencial 8. Pero todo lo que Alberu podía ver era el rostro tranquilo de Kale. Comillas. Entonces, estás diciendo. Alberu Crossman, el príncipe heredero del reino de Rohan, murmuró en voz baja en su rostro de tigre sorprendido. Comillas. Entonces, es posesión del cuerpo. Pudo ver a Kale y Choyan asentir con la cabeza en respuesta. Ambos parecían bastante indiferentes al respecto, y eso hizo que Alberu se molestara un poco incluso cuando su mente era un caos. Kale no se dio cuenta de eso mientras agregaba. Oh, para que conozca a su Alteza, esto es algo que solo Raon, Choyan, y ahora usted sabe. Eso no.
Eso no es lo importante en este momento. Alberu cerró la boca sin poder terminar de decir lo que quería decir. Simplemente estaba incrédulo. Posesión, dijo posesión. La palabra posesión flotaba en su mente en círculos. Incluso Alberu Crossman, que no se escandalizaría por la mayoría de las cosas, no pudo ocultar su consternación ante este hecho que jamás hubiera imaginado. Pero su expresión estaba volviendo lentamente a la normalidad. Fue porque recordó palabra por palabra lo que Cale acababa de decir. Como referencia, mi nombre es Kim Rock-Su y trabajé en una empresa en este mundo hasta que cumplí los 36 años, hasta que de repente me desperté en el cuerpo de Cale Enituse y he vivido como Cale Enituse durante los últimos 2 años. Si fue hace 2 años, entonces ese fue el año en que Cale había usado el escudo plateado en la capital. Alberu comenzó a darse cuenta lentamente de la razón oculta detrás de por qué la reputación de Cale comenzó a cambiar. Debe ser porque se convirtió en una persona diferente. Fue completamente increíble. En ese caso. Alberu abrió la boca al cabo de un rato. En ese caso, esta apariencia es tu verdadera apariencia. Ese es el caso, sin embargo. Esta aparición es también mi aparición pasada de cuando tenía alrededor de 20 años. ¿Es eso así? Si Su Alteza. Cale dejó de hablar y miró a Choyan como si se diera cuenta de algo. Choyan sonrió después de ver su mirada y comenzó a hablar. También deseo decirte algo. Alberu, que también miró hacia Choyan, se estremeció después de escuchar esa declaración. Hay más. Cale comenzó a hablar en ese momento. Choyan es el primo paterno de mi amigo una vez retirado. Es un anciano de la familia de mi amigo. Las pupilas del tigre oscuro comenzaron a temblar una vez más, pero Cale y Choyan continuaron hablando sin importarle. Como mencionó Cale, Nim, soy el primo paterno del amigo de Cale, Nim, una vez que fue removido. Básicamente, el amigo de Cale, Nim, es mi sobrino. Y para que conozca Su Alteza, viajé a través de las dimensiones cuando tenía unos 17 años y en realidad soy mucho mayor de lo que parezco. Tiene razón, Alteza. Choyan es bastante mayor. De hecho, probablemente sea mayor que tu abuelo, el ex emperador fallecido. Estoy en lo cierto. Sí, Cale, Nim. Por supuesto, soy mayor que él. Su Alteza, él dice que lo es. Alberu, que los había estado escuchando a los dos, volvió a hablar después de una larga pausa. Malditos bastardos. El tigre oscuro empezó a negar con la cabeza. Su majestuosa melena ondeaba elegantemente en el aire. ¿Has terminado? Alberu pudo ver a Cale asintiendo firmemente con la cabeza. Hay más detalles, pero creo que hemos mencionado los grandes asuntos. Su Alteza, poco a poco te contaré los detalles. Choyan tenía una sonrisa tranquila en su rostro mientras decía eso con una expresión inocente. Alberu los miró con un ceño aún más profundo antes de comenzar a suspirar mientras asentía con la cabeza. Comillas. Creo que mi secreto no es nada en comparación. Fue bastante divertido, pero Alberu sintió que su secreto sobre ser un cuarto de elfo oscuro no era nada en comparación con los secretos de Choyan y Cale. Se sintió aún más así debido a los comportamientos indiferentes de Choyan y Cale mientras compartían sus secretos. Aunque me gusta eso. A Alberu le pareció gracioso que estuviera teniendo ese pensamiento en este momento, pero le gustó lo que acababa de pensar. Había algo más que también le gustaba. Ellos confían en mí. Podía sentir las emociones detrás de las dos personas que le contaron sus secretos. Si fuera Choyan quien lo dijo como si no fuera nada, pero tenía los puños cerrados, o Cale quien se centró en observar sus expresiones. De cualquier manera confiaron en Alberu y le contaron sus secretos. El tigre oscuro empezó a hablar. Me gusta. Disculpa. Disculpa. La confusión estaba ahora en los rostros de Choyan y Cale. A Alberu no le importó mientras asentía con la cabeza con expresión de satisfacción. Mantendré tus secretos. Luego añadió. Entonces soy yo el Dongsaeng. Debería ser el Jung. No, no me gusta eso. El tigre oscuro negó con la cabeza con severidad antes de agregar. No planeas volver a donde estamos de todos modos.
Kale pudo ver que la mirada de Alberu estaba enfocada en él después de hacer esa pregunta. Kale respondió sin dudarlo. Planeo volver. Por supuesto que volveré. Estaba bastante feliz de poder conocer a personas de su pasado a las que tuvo que dejar ir una vez antes, pero la gente de su presente, en la que aún no había perdido a nadie, también era preciosa. Kale realmente quería crear un futuro con la gente de su presente. Este mundo por el que estaba pasando por esta prueba podría ser un mundo real y las personas a las que estaba mirando realmente podrían ser personas que viven y respiran, pero... Los 36 años de Kim Rok-soo, los recuerdos que tenía con estas personas durante ese tiempo no estaban allí. Kale escuchó la voz de Choyan mientras organizaba sus pensamientos una vez más. Yo también volveré. Había una sonrisa en el rostro de Choyan. Parecía haber un poco de tristeza en su sonrisa. Después de estar al lado de Kale aquí, Choyan había estado pensando en el momento en que viajó a través de las dimensiones. Había pensado en cómo sería volver a esa época. No podré acostumbrarme. A diferencia de Kale, que podía adaptarse bastante bien incluso después de regresar a su yo de 20 años, Choyan no estaba seguro de poder vivir una vida normal como estudiante de secundaria. Es imposible. No había olvidado que su nombre era Choyan, pero se había olvidado de muchas otras cosas. También había experimentado muchas cosas nuevas. Muchas de las emociones de Choyan habían sido enterradas o rotas durante esos tiempos, pero habían florecido nuevamente para llegar a donde él estaba ahora. Me gusta cómo está ahora. A pesar de que aún no se habían ocupado de la estrella blanca. A pesar de que muchas cosas eran inciertas y las cosas podían ser peligrosas para Choyan y las personas con las que se había conectado, a Choyan todavía le gustaba como era ahora. Por eso no tenía ganas de volver. Choyan recordó una parte de la conversación que tuvo con el dios de la muerte, algo que no le había dicho a nadie. Avísame si quieres volver a tu mundo. De verdad, tal como mencionó Kale, Nim. Los dioses realmente hacen lo que quieren. Choyan se estremeció después de decir eso inconscientemente en voz alta antes de hacer contacto visual con Alberu y Kale. Eso es muy cierto. Choyan, buena elección de palabras. Choyan se rió entre dientes de los dos que estaban mostrando fuertemente su acuerdo y asintió con la cabeza. Alberu observó en silencio a Choyan y Kale, quienes parecían estar más a gusto y mantuvo la boca cerrada. Les diré más tarde. Originalmente, Alberu planeaba contarle a Kale cómo la estrella blanca lo había golpeado en la espalda. Sin embargo, mantuvo la boca cerrada después de ver la expresión desesperada en el rostro de Kale durante la batalla y escuchar que este era el pasado de Kale cuando tenía 20 años. Haré todo lo que pueda hacer primero. No era algo que pudiera resolverse incluso si lo mencionaba en este momento, por lo que decidió no decírselo por el momento. Fue en ese momento. Palm. Kale puso su mano sobre la pata delantera peluda del tigre oscuro. Ahora bien, Jung, Nim. ¿Qué pasa? Alberu se sintió dudoso después de ver que Kale sonreía alegremente. Encontró que la sonrisa era aún más sospechosa cuando de repente lo llamó Jung, Nim después de llamarlo Su Alteza hasta hace un momento. Se sintió extremadamente astuto después de pensar en el hecho de que Kale tenía al menos 38 años. Jung, Nim, ¿cuándo vas a despertar? ¿Por qué quieres saber? No sé cómo actuaría el tigre oscuro una vez que te despiertes. Alberu, que se había sentido dudoso, miró su cuerpo después de escuchar una pregunta normal y comprensible antes de comenzar a hablar. Estoy dominando este cuerpo, así que debe moverse cuando le digas que se mueva. Si le ordeno que siga tus órdenes mientras mi mente no está aquí. Entonces Alberu podría volver a charlar con Kale como el tigre oscuro una vez que se durmiera nuevamente. Las comisuras de los labios de Kale comenzaron a levantarse. Oh, eso es genial. Correcto. Por alguna razón, Alberu tenía un sabor amargo en la boca después de ver esa sonrisa. Fue en ese momento. ¡Ki! Un agudo chirrido llenó el oído de Alberu, mientras los ojos del tigre oscuro miraban hacia el cielo. Está aquí. Kale se levantó de su asiento. Podía ver a un sorprendido Park Jin-tae corriendo hacia él.
Oye, Kim Rock-soo, no es un monstruo de grado 1. ¿Por qué apareció otro monstruo de grado 1? Pensé que habías dicho que solo eran 7. Otro monstruo de grado 1, un gran monstruo parecido a un halcón con rígidas plumas grises, se dirigía hacia aquí. Este monstruo no era un monstruo de grado 1 normal. Alberu empezó a hablar. Ese también parece un líder. Aunque chillaba como un monstruo en este momento, este monstruo era en realidad otro líder de los monstruos catadores que era capaz de comunicarse. Kale comenzó a hablar en ese momento. Primero, exactamente a las 5 de la tarde, una vez que el líder de los monstruos catadores de grado 1 se alejó del refugio central. Los monstruos de grado 2 entraron cargando. Adicionalmente. Segundo. Incluso si el líder de los monstruos catadores no abandonó el área de refugio central, los monstruos de grado 2 aún llegaron cargando a las 5 de la tarde. Y finalmente. Tercero. Kale hizo contacto visual con Lee Jin-yu. Si el líder de los catadores abandonaba el área de refugio central antes de las 5 de la tarde, los monstruos de grado 2 empezaran a atacar incluso antes de las 5 de la tarde. La tercera fue la peor situación. Aunque no habría ningún monstruo líder allí, los monstruos catadores de grado 1 restantes y los monstruos de grado 2 entrarían cargando. Kale volvió la mirada y miró al cielo. El halcón de plumas de acero, otro líder de los monstruos catadores que se dirigía hacia este edificio. Este halcón era el bastardo que había atacado el refugio central más cercano a este refugio central. Cayó en la tercera categoría, ya que también había venido a atacar este lugar. Las comisuras de los labios de Kale comenzaron a levantarse. La presa está aquí. Kale negó levemente con la cabeza. No, supongo que es un enemigo con el que charlar. Los ojos de Alberu se nublaron después de escuchar sus murmullos. No sabía todo lo que estaba pasando, pero podía deducir algo de lo que Kale acababa de decir. Tú, estás planeando mantener a ese bastardo capturado aquí. Kale levantó la mano en lugar de responder. Esta fue una señal que habían discutido de antemano. Lee Jin-yu comenzó a hablar en ese momento. Comenzando ahora. Su voz temblaba un poco. No sabía que realmente lo haría. Su corazón estaba temblando incluso cuando dijo las cosas que Kim Rock-soo le dijo que dijera de antemano. Pero apretó los puños y abrió la boca. La voz de Lee Jin-yu resonó en los dos refugios centrales cercanos que podían escucharla. Ella estaba hablando con los otros dos refugios centrales que harían todo lo posible para resistir a los monstruos de grado 1 con la información de Kale que Park Jin-tae había entregado. Les entregó un mensaje. Ahora enviaremos la primera ronda de refuerzos. Park Jin-tae, que se dirigía hacia Kale, dejó de moverse y miró a Lee Jin-yu con los ojos muy abiertos. Luego volvió a girar la cabeza para mirar a Kale. Espere un poco más. La abuela Kim recordó la conversación que tuvo con Kim Rock-soo y se puso de pie. Es mi turno. Lee Jin-yu agregó. La primera ronda de refuerzos se encargará de todos los monstruos catadores. Kale abrió la boca para hablar. Choi-an. Sí, Rock-soo-young. La mirada de Kale se centró en Lee Jin-yu incluso después de escuchar la respuesta de Choi-an mientras también miraba al Steel Feather Hawk. Continuó hablando con la mirada todavía enfocada. Juega con ese halcón por un tiempo. Al menos hasta las 5 de la tarde. Puedes descansar un poco mientras entrenas a Lee Chul-min. Los ojos de Choi-an brillaron por un momento antes de asentir con la cabeza con una expresión inocente. Sí, Jung-nim. Kale comenzó a sonreír después de escuchar una respuesta confiable. Luego miró más allá de Park Jin-tae, que ahora estaba cerca de él, y miró hacia Alberu. Por favor, ve conmigo, Jung-nim. Jo. Park Jin-tae no pudo ocultar su sorpresa por el hecho de que Kale iba a ayudar a otro refugio central con este monstruo líder. Sin embargo, el tigre oscuro comenzó a sonreír y reveló sus colmillos ocultos. La voz baja del tigre resonó en el área. Somos tú y yo la primera ronda de refuerzos. También hay algunas otras personas. Kale se detuvo por un momento antes de continuar. Primero.
Los equipos de ataque de cada refugio central tenían personas que podrían no estar al nivel de Park Jin-tae, pero al menos estaban bastante cerca. Los refugios centrales se habían derrumbado en el pasado debido a los monstruos catadores, pero aún deberían mantenerse gracias a la información que Kale les había dado. Les dije que enviaran una señal si caían. Todavía no habían visto ninguna de las señales. Eso significaba que todos estaban haciendo todo lo posible para aguantar. Eso significaba que solo había una cosa que Kale podía hacer. Primero, iremos a ayudarlos. Luego añadió rápidamente. Entonces, nos prepararemos para lanzar un contraataque. Park Jin-tae y Alberu miraron hacia Kale mientras Choyan parecía tranquilo. Contraataque. Nosotros. Park Jin-tae estaba tropezando con sus palabras. ¿Cómo podrían lanzar un contraataque contra estos monstruos? ¿Era posible algo así? Park Jin-tae pudo ver la mirada tranquila de Kale después de hacer esa pregunta. Kale abrió la boca y comenzó a hablar con voz tranquila. No hay razón para que no podamos lanzar un contraataque. Su voz sonaba pacífica. No podemos seguir siendo el receptor. Sin embargo, las comisuras de los labios de Kale que se habían torcido le dieron escalofríos a Park Jin-tae. Capítulo 573 Noche de Potencial 9. En el refugio central más cercano al que Kale estaba, Mier *A. Jae-Jung, que estaba asumiendo el papel de partidario en este lugar, fruncía el ceño y le temblaban las dos manos. Los troncos de los árboles que le salían de las manos estaban atando con fuerza una gran puerta de hierro. Bang, bang. Pero la puerta de hierro parecía lista para romperse en cualquier momento por los golpes. No, ya estaba empezando a romperse. La puerta tenía abolladuras aquí y allá y estaba comenzando a doblarse, lo que lentamente hacía que aparecieran espacios en los lados. Y más allá de la puerta de hierro. Kijeje. Oyeron la risa de un animal que se parecía a un mono. Los golpes en la puerta de hierro se volvían más fuertes cada vez que reía. Mier *A. Empezó a fruncir el ceño. Está jugando con nosotros. El monstruo estaba jugando con las personas que se escondían dentro y haciendo todo lo posible para resistir. Pero eso estaba llegando a su fin lentamente. Jung Nim. Bae Cheol-ho, el general en este refugio central, apretó su mano que sostenía un pedazo de papel después de escuchar la voz desesperada de Jae-Jung. Era la información que Park Jin-tae, el líder del refugio central cercano, le había traído anoche. Había pensado que el intrépido Park Jin-tae finalmente se había vuelto loco después de escuchar que era información de uno de los usuarios de habilidades de su refugio con el poder de la previsión. Pero todo en ese papel era cierto. Los monstruos aparecieron junto con el eclipse solar. Los monstruos de grado 3 más débiles llegaron primero a la carga. Entonces, aparecieron 7 monstruos catadores. Esta previsión extremadamente precisa le dio escalofríos, pero esta información les permitió durar hasta ahora. Sí, hasta ahora. No parecía que pudieran durar más. Jaf. Había personas heridas que gemían de dolor detrás de Bae Cheol-ho. Y frente a él. Más allá de la puerta de hierro que se rompe. Kijeje. Podía escuchar la risa del monstruo del mono rojo cuando los otros monstruos comenzaron a acercarse. Podía ver a los monstruos de grado 2 acercándose a través de la única grieta en las ventanas tapiadas que habían dejado a propósito para poder mirar hacia afuera. Los otros monstruos catadores de grado 1 que habían estado disfrutando tranquilamente de la situación desde atrás también se estaban acercando. Todo esto comenzó a suceder una vez que el Steel Feather Hawk desapareció. Jung Nim. General Nim. Bae Cheol-ho podía escuchar a la gente gritando por él desde múltiples direcciones. Las venas de la mano que apretaba el papel parecían a punto de estallar, pero él solo miraba la puerta de hierro que estaba a punto de romperse con una expresión estoica. Pero ya no podía hacer eso. Jung Nim, no puedo aguantar más. Jae-Jung le gritó a Bae Cheol-ho mientras miraba como si fuera a llorar.
Sus manos temblorosas y su cuerpo empapado de sudor les decían que había llegado a sus límites. Bae Cheol-ho volvió a agarrar su arma. Si era difícil durar dentro del edificio, necesitaba al menos salir y alejar a los monstruos. Bae Cheol-ho empezó a hablar. Comillas. Jae-a-young. Jae-a-young comenzó a fruncir el ceño como si supiera lo que estaba a punto de suceder. Bae Cheol-ho y Jae-a-young comenzaron a hablar al mismo tiempo. ¿Puedes detener? Young, Nim, haré lo que pueda para aguantar un pequeño loco, fue en ese momento. Comenzando ahora. Todos dentro del edificio se callaron. Fue esa voz. No pudieron olvidar la voz que escucharon durante el eclipse solar. Era la voz que les había estado proporcionando información cada hora. Ahora enviaremos la primera ronda de refuerzos. Jae-a-young y Bae Cheol-ho se miraron el uno al otro. Bae Cheol-ho volvió a apretar los puños. Espere un poco más. La mujer siguió hablando. La primera ronda de refuerzos se encargará de todos los monstruos catadores. Bae Cheol-ho soltó los puños cerrados. Jae-a-young comenzó a murmurar. ¿Qué es eso siquiera posible? Cuidando de todos los monstruos catadores. ¿Cómo fue eso posible? Todos tenían esos pensamientos. La voz de Bae Cheol-ho resonó dentro del edificio en ese momento. Esperemos un poco más. Alguien con una lesión en el brazo comenzó a gritar hacia Bae Cheol-ho. General, no hay forma de que eso sea cierto. Pase lo que pase, significa que alguien viene a ayudarnos. La persona que hablaba con Bae Cheol-ho cerró la boca. Bae Cheol-ho miró a su alrededor. Ya dejamos de huir. Algunas personas habían intentado renunciar al refugio central y huir cuando los monstruos de grado 3 vinieron a atacar, pero la mayoría de ellos se habían quedado en el edificio. Era porque sabían que afuera también era un infierno. Bae Cheol-ho también los había convencido con la información en su mano. Solo podemos seguir aguantando aquí incluso si terminamos muriendo. Necesitaban durar solo una noche. Bae Cheol-ho tomó una decisión. Luego se acercó a Jae-a-young. Jae-a-young, sigan así un poco más. Bae Cheol-ho luego movió sus manos hacia la puerta de hierro que apenas estaba siendo sostenida por los troncos de los árboles en lugar de su arma. Jae-a-young comenzó a fruncir el ceño mientras lo miraba. *A, no tengo más remedio que seguir así. Puso más fuerza en sus manos temblorosas con una expresión molesta. Suspiro. Oye, vamos. Otras personas negaban con la cabeza, pero aún así se acercaron a la puerta de hierro y la empujaron con las manos. Estas fueron las personas que no resultaron gravemente heridas. Las otras personas también comenzaron a moverse rápidamente. Oye, ve a traer ese sofá y colócalo junto a la puerta. Pregúntale a la gente del segundo piso. Mira si tienen algo más para tirar afuera. ¿Qué le pasa al niño que hace las botellas en llamas? Ella está fuera ahora mismo por falta de fuerza. *Da. Tira todo lo que podamos. Tenemos que evitar que se acerquen tantos monstruos. Pero esos ruidos cesaron por un momento. Jeje. Fue porque la risa del monstruo comenzó a hacerse más fuerte. Pero rápidamente salieron de él. Fue por la voz que resonaba en sus mentes. Ahora enviaremos la primera ronda de refuerzos. Debería ser al menos un poco mejor que ahora si pudieran aguantar un poco más. Ese pensamiento comenzaba a afianzarse en la mente de las personas. Pero no tuvieron mucho tiempo. Cuando empezaron a pensar en cuánto tiempo debió haber pasado desde que escucharon la voz. Bang, bang, bang. Jae-a-young podía sentir que sus piernas lentamente comenzaban a perder fuerza. Uf. Ni siquiera tenía la fuerza para quejarse más. Todo lo que pudo hacer fue gemir. Alguien que lo vio luchar le hizo una pregunta a Bae Cheol-ho. ¿Cuándo crees que llegarán aquí? Ojalá lleguen pronto. Bae Cheol-ho no pudo responder a esa pregunta. No se pudo evitar. Les llevará un tiempo. Estaba pensando en la distancia entre el refugio central de Park Yin-tae y este refugio central.
Estaban bastante cerca en comparación con la mayoría de los refugios centrales, pero todavía estaba bastante lejos. No es solo la distancia de la que tenemos que preocuparnos en este momento. Tuvieron que superar los obstáculos monstruosos para llegar aquí. Dijeron que aguantaran un poco más, pero Bae-Cheol-jo estaba seguro de que sería mucho tiempo. ¿Y si el sol se pone durante ese tiempo? Olvídate de que pasaran las 5 de la tarde mientras luchaban contra los monstruos para llegar aquí, si se ponía el sol. Puede que no vengan. Bae-Cheol-jo estaba pensando en el peor escenario posible. Era su trabajo hacer eso. Esto fue lo único que pudo decirles a los demás. Llegarán aquí si seguimos aguantando. Su trabajo consistía en darles al menos una pequeña cantidad de esperanza. Pero su mente estaba llena de preocupación sobre cómo superar esta difícil situación, ya que no podía simplemente darles falsas esperanzas de manera irresponsable. Al menos la información que nos dio Park Jin-tae es confiable. Esa información no había mentido. Por eso era en lo que más podía confiar en este momento. Nim. Bae-Cheol-jo luego escuchó a la persona que estaba mirando por la rendija de la ventana en su nombre gritando en estado de shock. «Ya están aquí». Bae-Cheol-jo miró con urgencia hacia la persona que pensaba que habían llegado los refuerzos. «General, Nim». Un explorador que estaba en un piso más alto corrió escaleras abajo en estado de shock mientras llamaba a Bae-Cheol-jo. Bae-Cheol-jo luego vio a la persona que lo había llamado desde la ventana. Bae-Cheol-jo dejó escapar un grito ahogado. Lo que vio en el rostro de la persona fue desesperación y no alegría. Entonces todos escucharon al explorador que bajaba las escaleras. Hay otro monstruo que apareció en el cielo. Parece ser un monstruo de grado 1 según su tamaño. Todos sus rostros se llenaron de desesperación. Habían sido manipulados por el halcón que era 1,5 veces más fuerte que los otros monstruos de grado 1 hasta ahora. Aquí no hay nadie con quien valga la pena charlar. El Steel Feather Hawk que había jugado con ellos se fue después de decir eso. Los monstruos de grado 1 restantes comenzaron a enloquecer después de eso y los monstruos de grado 2 comenzaron a cargar hacia adelante. Pero otro monstruo volador en tal situación. No pudieron evitar llenarse de desesperación. Bae-Cheol-jo comenzó a hablar en ese momento. Eso no es posible. La información decía que en este momento solo aparecerían 7 monstruos de grado 1. Pero había otro. Esta información era incorrecta. La mente de Bae-Cheol-jo comenzó a quedarse en blanco. La persona que miraba por la ventana continuó hablando en ese momento. El monstruo se dirige hacia abajo. Parece que se dirige hacia nosotros. Su voz temblaba. Estaba lleno de miedo. Ese miedo se extendió rápidamente a todos dentro del refugio central. Bae-Cheol-jo comenzó a fruncir el ceño después de darse cuenta de esto. ¡Maldición! Bae-Cheol-jo apartó las manos de sostener la puerta y corrió con urgencia hacia la rendija de la ventana. Nim, allí. La persona en la ventana señaló en una dirección para él. Bae-Cheol-jo dejó escapar un grito ahogado. Su jadeo puso aún más miedo en los rostros de los demás dentro del edificio. La persona al lado de Bae-Cheol-jo continuó gritando. Está descendiendo extremadamente rápido. El monstruo extremadamente grande estaba descendiendo extremadamente rápido como él mencionó. Parecía como si quisiera destruir este edificio. La persona susurró en voz baja para que solo Bae-Cheol-jo pudiera escuchar. Nim, deberíamos huir. No podemos durar. Bae-Cheol-jo miró hacia el cielo antes de apenas lograr abrir la boca. Sí, empezaremos por la gente de la retaguardia. Sí señor, vamos a mover los primeros viejos y débiles. Espera. La persona tuvo que dejar de hablar después de escuchar gritar a Bae-Cheol-jo. Miró a Bae-Cheol-jo confundido. Nim. ¿Qué es eso? Bae-Cheol-jo acercó su rostro a la ventana en lugar de mirar a la otra persona. Su mirada se centró en el monstruo que descendía cada vez más rápido.
Luego dijo una sola pregunta. Una persona. El silencio llenó de nuevo el edificio. Bae-Cheol-jo comenzó a murmurar con incredulidad a través del silencio. Comillas. Hay una persona encima de la espalda del monstruo. ¿Qué demonios está pasando? Incluso Jae-a-Jung miró a Bae-Cheol-jo en estado de shock. Luego vio y escuchó algo. Vio que los ojos de Bae-Cheol-jo, que habían estado llenos de desesperación y decepción, se enfocaban lentamente de nuevo mientras su voz ya no sonaba débil. Bae-Cheol-jo continuó hablando. Además del monstruo. No podía creerlo. Pero ahora podía ver a las personas que originalmente habían sido cubiertas por el gran cuerpo del monstruo. Había una persona en la espalda del monstruo. Luego hubo más personas descendiendo detrás del monstruo. Su instinto le estaba diciendo algo. Son los refuerzos. La gente escuchó un fuerte gemido tan pronto como gritó. ¡Bang! ¡Uf! Jae-a-Jung gimió y cayó de rodillas en ese momento. Esquiven. Agarra a Jung y retírate. Las personas que estaban sosteniendo la puerta de hierro agarraron a Jae-a-Jung y retrocedieron. Los troncos de los árboles comenzaron a romperse. Y apareció un gran agujero en la puerta de hierro que no aguantó más. Kije, kijeje. El monstruo del mono rojo fuera del agujero se reía mientras los miraba. Screech. La puerta de hierro con el gran agujero comenzó a desmoronarse lentamente. ¡Boom! La puerta de hierro cayó y no quedó nada para protegerlos. Comillas. Ah. Los ojos de Jae-a-Jung se volvieron borrosos mientras miraba. Kije, jejeje. El mono rojo dio un paso hacia el interior del edificio. El mono de pelaje rojo y ojos rojos parecía emocionado. Parecía emocionado por el hecho de que ahora podría matar a estas personas. Trabajé mucho para aguantar. Jae-a-Jung se mordió los labios y comenzó a sangrar. No, no podía continuar así, esto no puede ser. Sus labios temblorosos se abrieron cuando comenzó a hablar. No. Fue en ese momento. Kije. El mono miró al cielo. Boom. La gente que estaba adentro pudo escuchar un fuerte ruido cuando una sombra cubrió la puerta de hierro. Kije. El mono giró lentamente la cabeza después de ver una sombra que cubría su cuerpo. Y luego lo vio. Grerre. Grerre. Screech. Los monstruos de grado 2 se estaban retirando rápidamente. Parecían tener prisa. Sin embargo, el mono rojo no pudo ver eso correctamente. Lo mismo sucedió con las personas dentro del refugio central. Ki. El mono rojo inconscientemente comenzó a acurrucarse. Los ojos rojos del mono miraron hacia los arrogantes ojos negros que lo miraban. Bae-Cheol-jo empezó a hablar. Comillas, un tigre. Un tigre negro con melena de león había aterrizado en el suelo y ahora miraba al mono rojo y a las personas dentro del refugio central con una expresión indiferente. Fue en ese momento. Señor, Bae-Cheol-jo. Todos pudieron ver a una persona en el cuello del tigre. Bae-Cheol-jo también miró hacia ese hombre. Un joven flaco empezó a hablar. Los refuerzos están aquí. Bae-Cheol-jo dejó escapar un grito ahogado. Podía ver a Kale que estaba parado allí con una sonrisa relajada. Kale palmeó el cuerpo del tigre oscuro con una mano. Jung, Nim. Alberu empezó a hablar con el ceño fruncido. Comillas. No hay manera, ¿verdad? No era lo que estaba pensando, ¿verdad? Alberu tenía un poco de esperanza. Sin embargo, Kale fácilmente ignoró esa esperanza. Jung, Nim. ¿Qué es? A diferencia de Alberu que respondió débilmente, Kale señaló al mono rojo y gritó de una manera refrescante. Por favor, muerde. Alberu bajó la cabeza y murmuró para sí. Maldición. Capítulo 574 Noche de potencial 10. En el momento en que el gran cuerpo del tigre oscuro se movió, una de las personas que miraban desde el interior del refugio comenzó a murmurar. Comillas. Un rayo. Su movimiento fue de hecho como un rayo. Y al final de su movimiento,
Ki, Ewik, Kiik. Los grandes colmillos del tigre oscuro se clavaron en el cuello del mono rojo. Ki, Kiik. Todos quedaron boquiabiertos después de escuchar el gemido del monstruo que había sido una fuente de miedo para ellos. El miedo dentro de sus corazones comenzó a remitir. ¡Boom! El mono rojo se arrodilló sobre sus dos rodillas mientras moría. La gente en el interior podía ver al tigre oscuro limpiarse ligeramente su melena, así como a la persona que todavía estaba encima del tigre. Jae-Jung inconscientemente abrió la boca. ¿De verdad viniste aquí para ayudarnos? Necesitaba certeza sobre esta situación desesperada. Pero Jae-Jung no pudo terminar de hacer la pregunta. Fue porque el tigre oscuro y la persona que estaba encima le dieron la espalda. Terminemos el resto. Alberu continuó suspirando después de escuchar el comentario de Kale. Kale simplemente ignoró sus suspiros. Su Alteza, pensé que había dicho que lo sabía todo sobre el monstruo líder excepto una cosa. Alberu pudo aprender todo sobre este monstruo líder una vez que estuvo conectado al cuerpo del monstruo. Bueno, todo menos una cosa. Kale recordó cómo Alberu había mencionado esa única cosa. Soy capaz de repasar todos los recuerdos del tigre oscuro, sin embargo. No puedo entender de dónde vino este bastardo. ¿De dónde había venido el tigre oscuro? ¿De dónde habían salido todos estos monstruos? El verdadero dueño de este cuerpo definitivamente sabe de dónde vino, pero ese recuerdo parece haberse borrado una vez que me llevaron adentro. Kale acarició la melena del tigre mientras seguía hablando. Por favor, apurémonos ya que también necesitamos resolver rápidamente esa cosa. Bien. Alberu suspiró y se alejó un paso de la gente. Screech. Grr. Podían escuchar a los monstruos gruñir a su alrededor. Comillas. Para que el príncipe heredero haga tales cosas que derriban mi dignidad. Su Alteza. Kale instó al vacilante Alberu a seguir. Jung, Nim, por favor, date prisa y ruge. Hijo de P***ta. Alberu no tuvo más remedio que hacer lo que le pedía. El tigre oscuro abrió la boca y mostró sus abominables colmillos. Alberu entonces rugió. Ruguar. El rugido del tigre oscuro hizo que el aire alrededor del refugio central comenzara a temblar. Kale recordó lo que Alberu dijo antes cuando sintió el temblor. Kale, este líder de los monstruos catadores parece ser capaz de afectar a los monstruos de grado 2 hasta el grado que sospechabas. Kale se había centrado en algo además del hecho de que el líder de los monstruos catadores era capaz de comunicarse en el pasado. Mando. ¿Podrían los monstruos líderes comandar a los monstruos de grado 2 y grado 3? Se le había ocurrido tal hipótesis. Pudo escuchar una parte de la respuesta sobre ese tema de Alberu. Miré a través de los recuerdos de este cuerpo y noté que los monstruos de grado 3 sienten un miedo y una presión intensos de este cuerpo, mientras que los monstruos de grado 2 sienten un miedo y una presión significativos. Miedo y presión intensos. Miedo y presión significativos. Los dos eran bastante diferentes, pero había algo que podía recopilar de esta información. Incluso si no pudiera comandar a estos monstruos. Ki. Gror. Ruguar. Los monstruos de grado 2 y grado 3 sintieron miedo por parte de los líderes de los monstruos catadores. Los monstruos de grado 2 mostraron una reacción mayor que cuando el tigre oscuro apareció por primera vez y se retiró urgentemente. Los monstruos de grado 2 comenzaron a rodear el edificio, similar a los monstruos de grado 2 en el refugio central de Kale. Kale observó esto por un momento antes de alejarse. Kale, mencionaste los monstruos catadores, ¿verdad? Los otros monstruos catadores de grado 1 solo sienten una pequeña cantidad de miedo y presión. Como Alberu había mencionado antes, a diferencia de los monstruos de grado 2 que se habían retirado, los monstruos de grado 1 restantes miraban con cautela al tigre oscuro y Kale. Los monstruos mostraron un poco de miedo, pero rápidamente se dieron cuenta de que los superaban en número y empezaron a buscar una oportunidad para atacar. Parece que no podemos mostrarles ninguna vacante. Kale luego abrió ambas manos.
CHHH. La lanza de agua estaba en su mano derecha mientras que un rayo de oro rosa estaba en su mano izquierda que parecía una lanza. Kale, ¿realmente vas a pelear? ¿Estarás bien? No, no puedo acabar desmayándome, solo les estoy mostrando que tengo estos poderes para actuar con dureza y hacer que sean más cautelosos a la hora de atacarnos. Ah, es así. Sí señor. Como se esperaba de ti. Alberu y Kale estaban charlando con indiferencia. Pero los monstruos degustadores de grado 1 que no pudieron escuchar su conversación se tensaron debido a su desconfianza hacia el tigre oscuro y el poder de este humano y no se atrevieron a atacar. Las personas dentro del refugio central no podían creer lo que estaban viendo. Este hombre estaba firmemente parado sobre este gran tigre mientras lo controlaba como si fuera parte de su cuerpo. Luego estaban los poderes del agua y el rayo de fuego en las manos de ese hombre. Comillas, ¿quién diablos es esta persona? ¿Es siquiera humano? Otros también estuvieron de acuerdo con lo que Jae-Jung estaba murmurando. Habían oído hablar de usuarios de habilidades con múltiples habilidades debido a Lee Su-hyuk, uno de los usuarios de habilidades más famosos durante este tiempo, pero nunca lo habían visto por sí mismos. Jae-Jung comenzó a pensar en las habilidades de este hombre frente a él. Comillas. Agua, rayo. También controló a un monstruo. La única ocupación que se le ocurrió fue, comillas. Un domador. No se le ocurrió un término para alguien con todas estas habilidades. Jae-Jung estaba parado bastante lejos pero podía ver la sonrisa en el rostro del hombre. Puede verse tan relajado incluso mientras tiene todos estos monstruos frente a él. Olvídese de estar sorprendido, estaba enviando corrientes por todo su cuerpo. Recordó la voz de la mujer que escuchó hace un momento. Ahora enviaremos la primera ronda de refuerzos. Espera un poco más, la primera ronda de refuerzos se encargará de todos los monstruos catadores. Jae-Jung inconscientemente espetó. Comillas. Podríamos sobrevivir. Luego escuchó al líder de este refugio central, Bae Cheol-jo, comenzar a gritar. ¡Oh Dios mío! Jae-Jung se volvió urgentemente hacia la voz. Bae Cheol-jo sostenía su cabeza con ambas manos. Sus pupilas temblaban frenéticamente. Estaba mirando hacia el cielo del que había descendido el tigre oscuro. Se centró en ese lugar. Estaba mirando a las otras personas que también descendían del cielo. Bae Cheol-jo comenzó a llorar después de notar a una de esas personas. Luego escuchó una voz que había extrañado durante tanto tiempo. Tío mayor. Bae Cheol-jo empezó a hablar. Purrun. Bae Purrun descendió rápidamente. Los demás que estaban con él no tuvieron más remedio que descender rápidamente también. Tío mayor. Bae Purrun pasó corriendo junto al cadáver del mono rojo y entró en el edificio. Bae Cheol-jo ya se había agotado también. Dios mío. Bae Purrun y Bae Cheol-jo se abrazaron. Fue casi un milagro ver a un miembro de la familia en este nuevo mundo. Bae Purrun no pudo ocultar su sorpresa por el hecho de que Bae Cheol-jo hubiera estado tan cerca. Este era su tío mayor a quien había visto muchas veces incluso fuera de las principales vacaciones. Fue en ese momento. «Hey señor». Bae Cheol-jo notó a las personas que habían descendido con Bae Purrun. Purrun volvió a sus sentidos después de escuchar la voz y se alejó de Bae Cheol-jo. La persona que había saludado a Bae Cheol-jo comenzó a hablar. «Mi nombre es Kim Mina». Bae Purrun se movió rápidamente al lado de Mina y comenzó a hablar. «Ah, ella es My Girl. Díselo más tarde». «Bueno». Purrun se cayó rápidamente después de escuchar la voz severa de Kim Mina. Pero todo el mundo podía saber su relación basándose en sus mejillas sonrojadas. Kim Mina luego se inclinó hacia Bae Cheol-jo y rápidamente se dio la vuelta. «Regresaré en un momento, señor». Comillas. Kim Mina salió inmediatamente del edificio. Bae Cheol-jo inconscientemente se acercó. Es peligroso salir. Pero la mano de Bae Cheol-jo no pudo alcanzar a Kim Mina.
Ella ya se había mudado lejos. Tío, está bien. Al escuchar la voz de su sobrino Purrún. ¡Boom! Una gran lanza se clavó en el suelo. Kim Mina agarró fácilmente la lanza y comenzó a caminar hacia el lado del tigre oscuro. Tío, nuestro Mina es súper fuerte. Yo también. ¿Qué? Tú también eres fuerte. Los ojos de Baecheol-ho se abrieron de par en par. El hombre encima del Dark Tiger comenzó a hablar. Park Yin-tae. La otra persona que había venido a este refugio Centra. No era otro que Park Yin-tae, a quien Baecheol-ho sabía que era el líder del otro refugio. Ese Park Yin-tae, de quien se decía que tenía una personalidad terrible, comenzó a fruncir el ceño cuando respondió. Oh, está bien, estaré allí. Baecheol-ho parecía confundido mientras veía a Park Yin-tae responder con un tono de queja pero apresurándose después de poner a Hang Man-soo, quien estaba de espaldas, en el suelo. Luego maldijo en silencio después de hacer contacto visual con Baecheol-ho. Maldita sea. Park Yin-tae. Sin embargo, escuchó a Kale llamándolo nuevamente y comenzó a hablar con Baecheol-ho. Comillas. La abuela Kim aquí te dirá todo lo que necesitas saber. Encantada de conocerte. Baecheol-ho rápidamente se inclinó hacia la abuela con una sonrisa benigna antes de mirar a Park Yin-tae. Comillas. Park Yin-tae, ¿qué es? Baecheol-ho miró hacia Park Yin-tae, quien respondió en un tono brusco mientras señalaba hacia afuera con una mano. ¿Quién es esa persona? Su dedo apuntaba hacia Kale. La expresión del rostro de Park Yin-tae desapareció por primera vez. Finalmente comenzó a hablar después de un rato. ¿Quién sabe? Incluso yo ya no puedo decirlo. Ya no podía sondear las habilidades de Kim Rok-soo. Sin embargo, había algo que sí sabía. No importa qué habilidades tenía. Él es el líder actual. No eres tú. Los ojos de Baecheol-ho se abrieron de par en par. Se sorprendió al escuchar tal respuesta del codicioso Park Yin-tae. Park Yin-tae tenía una sonrisa amarga en su rostro. Lo entenderás una vez que veas lo que sucede. Podemos sobrevivir si hacemos lo que él dice. Todos nosotros. Asterisco. Boom. Baecheol-ho vio caer al suelo al último de los monstruos catadores de grado 1 que habían atacado este refugio central. Una emoción mayor que la admiración fluyó de su boca. No esperaba que todos los monstruos catadores de grado 1 cayeran de verdad. Vio una mano frente a él en ese momento. Hola, mi nombre es Kim Rok-soo. Este era el hombre que se había parado encima de la espalda del tigre oscuro y le dio órdenes a Kim Mina, Park Yin-tae y Bae Purrún para deshacerse de los monstruos uno por uno. Baecheol-ho agarró firmemente esa mano. Mi nombre es Baecheol-ho. Muchas gracias desde el fondo de mi corazón. Quería mostrar su gratitud como pudiera. Por eso trató de decir algo más pero Kale negó con la cabeza. No tenemos mucho tiempo porque también tenemos que ir a ayudar al otro refugio central cercano, así que seré breve. Baecheol-ho pensó en el tercer refugio en las cercanías después de escuchar a Kale decir que no tenían mucho tiempo. Por supuesto, siéntase libre de decir lo que necesite decir. Baecheol-ho agarró la mano de Kale con ambas manos mientras decía eso. Kale continuó hablando con voz tranquila. Está aquí la señorita Che Su-young. Los ojos de Baecheol-ho se abrieron de par en par. Comillas. Che Su-young. Sí señor, la señora que hace las botellas en llamas. Ella es. ¿Pero por qué preguntas? Kale respondió a la pregunta de Baecheol-ho sin dudarlo. Necesito decírselo en persona, pero... estamos pensando en lanzar un contraataque. Disculpa. ¿No has escuchado que la mejor defensa es la ofensiva? Disculpa. Cuando la expresión de Kale se volvió en blanco después de escuchar a Baecheol-ho responder de la misma manera una y otra vez. ¿Me necesitas para algo? Una mujer con gafas redondas empezó a bajar del segundo piso. Kale miró a los ojos concentrados detrás de las gafas y asintió con la cabeza. Sí, señora, lo hago. La encarnación del fuego, el lanzador de botellas en llamas.
Che Su-young. La necesitaba mucho. Che Su-young se acercó a Kale con sospechas sobre por qué la estaba buscando y con gratitud por cuidar de los monstruos catadores. Pero Kale tenía muchas cosas que hacer. Le hizo una pregunta a Bae Cheol-jo. Ah, señor Bae Cheol-jo. ¿Conoce al señor Yu-ho Sik? Comillas. Por supuesto que lo conozco. No es el líder del otro refugio central. Park Jin-tae, Bae Cheol-jo y Yu-ho Sik. Los refugios centrales liderados por estas tres personas eran los de las inmediaciones. Bae Cheol-jo no parecía feliz mientras pensaba en Yu-ho Sik. Es difícil hablar con esa persona. Incluso Lee Su-hyuk, que había sido la persona más fuerte en esta área, había tenido dificultades para manejar a Yu-ho Sik. Era muy bueno con la gente de su refugio, pero era difícil hablar con él. Era alguien que creía en una religión inusual. Bae Cheol-jo empezó a hablar. ¿Estás pensando en ir allí? Sí, señor. Continuó hablando. Necesitamos ayudarlos también. Bae Cheol-jo agarró las manos de Kale aún más fuerte con admiración. Kale encontró que su expresión y acción eran incómodas y lentamente retiró su mano mientras continuaba hablando. Tenemos que darnos prisa. Tenemos muchas cosas que hacer. Kale comenzó a sonreír gentilmente. Asterisco asterisco asterisco. Nuna. Son las 6 de la tarde. Sí. Lee Jin-yu levantó la cabeza. Era finales de otoño. El viento comenzaba a hacer más frío a medida que se acercaba el comienzo del invierno. El sol ya estaba desapareciendo bajo el cielo occidental. Volvió la cabeza y miró hacia Kale. Rock-su, es casi de noche. Kale vio la puesta de sol de la tierra por primera vez en mucho tiempo mientras comenzaba a hablar. Sí, es casi de noche. Noche. Para las personas que tuvieron que sufrir durante mucho tiempo en la desesperación. Por el pasado de Kim Rock-su que estaba lleno de arrepentimiento. Se acercaba una noche de potencial que podría traer un futuro diferente.